días con todas y todos. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Women See Hoy, el podcast de liderazgo consciente. Y estoy muy contenta porque este es un episodio en donde vamos a enfocarnos en la gestión pública y una mujer de Estado, ¿no? Lo cual me llena de orgullo porque tener mujeres que lideren y que han participan en la gestión pública, pero con un enfoque de pensar en nosotras, es muy valioso. Y a quien tengo aquí presente, que es la doctora Yaneiri Boyer, ella ha dirigido uno de los organismos más importantes que pueden ahorita tener el país para poder hablar de la meritocracia, la formación, ¿no? Y tener a los gerentes públicos que esperamos y soñamos tener en el país, ¿no? Y Yaneiri tiene mucho que comentar, así que bienvenida, Yaneiri, por favor, un saludo tuyo y después leo tu trayectoria. Hola Ceci, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí, feliz de poder conversar sobre los grandes desafíos del sector público y en general de un liderazgo femenino transformacional. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Que sepan que no saben cuánto le pedí a Yaneiri que forme parte de Women See Hoy. Es que nos encontrábamos en distintos espacios académicos, ¿no? Y Yaneiri, tienes que formar parte de Women See Hoy. Sí, vamos a hablar. Y seguíamos hasta que un día nos pusimos a conversar una buena tarde y le comenté de lo que se trataba. Y claro, ¿no? En Women See Hoy estamos muy contentas porque tenemos un potente comité de mujeres en sector público con más de 30, ¿no? Directoras, personas que hoy están en distintos espacios. Y hay que decirlo, ¿no? Meritocráticamente hablando, son personas de años que vienen trabajando en el sector público, poco más de 16 ministras, ¿no? O personas que han tenido que han sido cabezas de principales sectores, ¿no? Como en el caso de Yaneiri. Y por eso voy a leer la trayectoria de ella, porque es de sumo muy interesante. La doctora Yaneiri Boyer, ella tiene carreras, ella es doctora en Derecho en la Universidad de Valladolid, ¿no? Es diplomada en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es abogada, por supuesto, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Digo por supuesto porque de ahí es donde nos hemos visto más. Expresidenta de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, ¿no? Y ex representante del Perú ante la Red del Empleo Público de la OECD. Yaneiri es abogada, consultora e investigadora en Derecho Administrativo y Políticas Públicas por el Banco Mundial, CLAT, la GIZ, ENAP de Brasilia y varias organizaciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con aproximadamente 18 años de experiencia en las altas direcciones del Estado y como consultora del sector privado y público. Yaneiri es actual profesora asociada de la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno de la PUC, docente invitada en universidades nacionales y extranjeras como la del Externado y la Autónoma de Coahuila, y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y, por supuesto, miembro de Women See Hoy. Así que ya con esa introducción, querida Yaneiri, cuéntanos cómo se dio tu interés por el sector público, mejor dicho, por la formación que te llevó a la posición que finalmente asumiste en el sector público, ¿no? ¿Cómo has llevado tu propia hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo tu trayectoria se ha traducido y tu compromiso, sobre todo por tu propio desarrollo, te ha llevado ahora a ser, pues, una persona referente, ¿no? En el ámbito en el que estás? Muchas gracias, Ceci, por lo de referente. ¿Qué lo eres? Si tuviera que mencionar momentos en mi vida que me han conducido hasta este punto, yo puedo hacer referencia, bueno, hay muchos, pero creo que 5 es lo que me han marcado muchísimo, ¿no? Creo que el primero de ellos tiene que ver con la educación privilegiada a la que tuve acceso gracias a mis padres, mi padre, mi madre. Y mi momento de epifanía fue cuando, estando ya estudiando Derecho, ¿no? Que primero decía, bueno, diplomacia, no tengo idea, ¿no? Estaba en el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica y llegó una convocatoria de la Defensoría del Pueblo para poder trabajar en un proyecto con mujeres en las cárceles, ¿no? Que era llevarles clases de danza para poder promover su resocialización.
Entonces, estar allí, ver a las mujeres, no podía hablar mucho con ellas porque lo teníamos prohibido. Bueno, yo estaba todavía recién en los primeros años de Derecho, pero claro, ver las condiciones carcelarias, un poco de sus historias, generaba en mí un impacto importantísimo de que yo quería ver temas públicos, ¿no? Primero, social. derecho constitucional, de hecho en eso fue mi doctorado, pero claro, luego aterrizo en el derecho administrativo porque eso me permite, digamos, poner el cable a tierra de los derechos, ¿no? Cómo lo materializamos en el Estado. Creo que un segundo momento está en mi decisión de hacer mi tesis doctoral, de poder ser doctora, más allá de migrar casi por 6 años, que quienes hemos vivido fuera podemos saber lo a veces difícil que puede hacer eso, más allá de lo placentero. Pero creo que eso me permitió enfrentarme conmigo misma. Porque claro, cuando tú estás haciendo una tesis, eres tú, la máquina, los libros, ¿no? Afortunadamente que la Universidad de Valladolid me recibió con los brazos abiertos y me dio muchas oportunidades para poder dar clases, para poder, digamos, también hacer otras cosas, pero algunas becas pequeñas, ¿no? Pero lo más importante fue ese proceso personal de retarte, ¿no? De pensar, de analizar, criticar, escribir, llegar a haber momentos donde tú dices, ya no quiero más. De hecho, muchas personas abandonan la tesis, ¿no? Y cerrar. O la ¿no? hacen bien larga. Claro, entonces cuando el día que defiendo mi tesis digo, ay, ya sí, ya pasó. Y esto era la tesis, pero claro, es el proceso, ¿no? Entonces ese proceso personal de perseverancia, de honestidad intelectual, de honestidad contigo mismo, bueno, quienes realmente acometemos esto con vocación, sobre todo docente, que yo ya la tenía, por eso también me dedico a la docencia universitaria en mi alma mater y otras casas de estudios, y también esta vocación por la internacionalidad o la globalidad, ¿no? La importancia de no mirarse el ombligo solamente, sino también ver qué pasa en otros lados, ¿no? Creo que en tercer momento está cuando fui mamá. Yo fui mamá a los 42 años, ¿no? Entonces, por muchos años yo dije, ay, yo le huyo. Es más, yo no tenía claro que quería ser mamá, ¿no? Entonces, eso a mí me trajo el desafío primero de parar mi vida, porque hay que parar, o sea, eso de que sí, no, repensar. Exactamente. Repensar. Necesitas parar por lo menos un rato, lo que dura ya el parto, posparto, ¿no? Y eso no solamente me hace evaluar, ¿no? Quién soy, quién quiero ser, qué tipo de maternidad quiero tener, sino que también qué tipo de profesional me va a tocar ser. De acuerdo. ¿no? Creo que todas las que somos mamás y tenemos carreras profesionales lo pensamos. Pero qué interesante que lo plantees así. Sí. Porque no siempre se escucha eso así. Por supuesto, porque bueno, primero es el tag, tienes que serlo, no necesariamente. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo que me deja también esos inicios en la maternidad es empatía. Empatía porque a lo largo de mi paso por distintas instituciones públicas, algunas privadas o estando fuera, ¿no? Veías a las mamás o a veces que no producían en la universidad, que las que son mamás no terminan produciendo, o al menos al principio, como los profesores. Por supuesto, ¿no? pues si o en el mundo profesional, claro. que las que nos quedamos pues hasta las tantas y las que tienen que irse corriendo a las 6 de la tarde y decía, ay, pero ¿por qué se van? ¿no? Entonces, ahí la empatía por el cuidado, la necesidad de la tribu, la necesidad de los compromisos es muy importante. Un poco de renuncia, un poco de muerte a sí misma también. Ponerte un poquito de segundo lugar. Exactamente. Aprender a ponerse un poquito de segundo eso lugar. puede ser de lo más duro que hay y lo que nadie te enseña y lo que tú piensas que no va a ser, pero sí. Lo es. Que tiene que ser. Exacto. Si no, criamos, no podemos crear a la nueva generación, ¿no? Y yo quisiera aclarar esa parte de ponerte en segundo lugar, porque decir, te estás relegando. No es un tema de relegarte. Simplemente es entender que hay importancias en nuestra vida que van más allá que nosotros. Sí, ¿no? Y sobre todo plantearte qué tipo de hijos quieres tener, Así ¿no? es. O sea, porque el tiempo que tú inviertas en ellos, en ellas, ahora es lo que va a ocurrir con ellos en su adolescencia y sobre todo en su juventud. Totalmente. Entonces, el cuarto momento fue el Alzheimer de mi madre, ¿verdad? Porque, digamos, y mi cariño a todas las personas que pasan por
por enfermedades degenerativas como esta, porque es durísimo ir viendo a alguien a quien amas morir poco a poco, ¿no? Deterioro. Entonces, claro, eso para mí fue muy duro, y mi aprendizaje estuvo en el sistema de salud que tenemos, reafirmando mi vocación por lo público, porque, digamos, el sistema de salud pública hay cositas que hay que reconocer, por ejemplo, Padomi, que puede funcionar, pero también hay mucha indolencia, escasa vocación de servicio en algunos casos, y sobre todo indolencia o poca empatía con los adultos mayores, ¿no? Y con sus familias, ¿no? No forma parte del interés como ni como política pública ni como visión. O sea, en realidad aquí hay mucho por trabajar. No están en el centro. Hay una norma, por ejemplo, sobre el paciente de Alzheimer, pero a ver, desarrollo muy poquito. Implementa, ¿no? Entonces, eso, lo segundo es no postergar tus sueños. Claro. Porque no sabes en qué momento te puede llegar. Y también esta suerte de comprender muchas de sus decisiones cuando yo era niña, joven y adulta, ¿no? Entonces creo que ese es nuevamente la empatía, la resiliencia, pero sobre todo ese comprobado compromiso con el ámbito público y la necesidad de poder hacer cosas que contribuyan a mejorar la vida de la gente, ¿no? Y creo que ya el quinto momento, y ahí llego al inicio de tu pregunta, pero es que es un todo, ¿no? Pero que me encanta la forma como lo tienes estructurado. Excelente, excelente. Y ese quinto momento es precisamente ser presidente de Servir en medio de la pandemia. Y cuando el expresidente Castillo asume el gobierno. Dios, qué reto. Sí, yo te iba a hacer esa pregunta. Sí, fue pandemia, nada de política, gobierno de Castillo, y todos los premieres que tuvo. Qué complicado. Digamos, ahí tendría muchísimas cosas que contar. Y qué fortaleza la tuya de poder capear un poco el temporal, ¿no? Al frente de una institución que quería, perdón el término, ¿no? Ya para no me digan de que soy prejuiciosa, pero digamos, hay pues partidos políticos que quieren tomar, pero no todo, ¿no? Y eso es pues inaceptable, ¿no? Sí, y creo que estar en la presidencia de Servir lo que me enseñó es que por muy tormentoso que puede ser el periodo, por muy catastrófico que pueda parecer, siempre es posible hacer algo. Por supuesto. Que un periodo, aunque sea corto en el poder, ¿no?, te da posibilidades que no te las da pues años de vida estando en el ámbito privado. En el ámbito privado tú puedes influir, puedes incidir, pero las decisiones se toman en el ámbito público, ¿no? Totalmente. Entonces, yo he tenido, he tenido muchas anécdotas, pero creo que... No me cabe la menor duda. Pero creo que desde allí se puede hacer muchísimo, incluso con iniciativas pequeñas, puntuales, pero que pueden tener un impacto enorme si es que lo haces con compromiso, con honestidad y realmente con vocación por lo público, ¿no? De acuerdo. Por la razón de ser de la institución, ¿no? Entonces sí creo que se pueden hacer muchas cosas y creo que es ahí donde me lleva a ahora pues estar como profesional, siguiendo en el campo profesional, sigo viendo temas públicos, pero digamos, cuando me dicen ¿qué haces? Yo digo, para mí es derecho y desarrollo, que no es otra cosa que hacer que desde el ámbito público, desde el ámbito privado, se puedan generar iniciativas sostenibles, sostenidas, que permitan mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? En el Banco Mundial, por ejemplo, viendo servicios civiles en Centroamérica, en algunos países de Sudamérica, o proyectos de gobernanza territorial, o por ejemplo, cuando he trabajado con género y políticas públicas, con la cooperación alemana. Sí, claro, desde autonomía económica de las mujeres hasta corrupción sexual, o cuando he trabajado en contratación pública, pero en compra pública estratégica, desde, digamos, la gobernanza, cómo hacer en Costa Rica, cómo hacer que el Estado pueda conectar más y mejor con pymes y sobre todo con pymes de mujeres, ¿no? Entonces sí, creo que el compromiso está claro y creo que esa es la senda para la cual sigo
viviendo profesionalmente. No, y se te identifica como comprometida, ¿no? En esa mirada. Y es que eso es lo interesante, ¿no? A veces uno, a ver, yo tuve un tiempo en sector público y en efecto yo comparto contigo de que esa vocación de servicio, de querer poner lo mejor de tu profesionalismo, de lo que tú sabes, de tu experiencia a servicio de la mejora de las personas, me encantaría escucharlo más seguido, pero no siempre se escucha, ¿no? De personas que están en el sector público. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo hacías con el equipo y todo de servir, para ir pensando en esto de los perfiles de los gerentes públicos, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta antes de tu entrada, me acuerdo a servir, había la idea de muchos funcionarios públicos que decían, estos gerentes públicos no calzan, ¿no? No conversan con lo que es la entidad. Uh-huh. Pero yo recuerdo que con tu gestión estableciste una serie, recuerdo lo comentaban, ¿no? Como que se había dado una perspectiva en donde los gerentes públicos, por la formación, por la capacitación, ¿no? También los indicadores que comenzaron a manejar, se esperaba otro desempeño. ¿Te fue difícil implementar eso? O sea, promover gerentes públicos realmente con vocación de servicio. Yo diría, a ver, creo que lo primero en torno a tu pregunta que hay que destacar es que las distintas gestiones de servir han hecho cosas importantes por la gerencia pública, ¿no? Uh-huh. Desde su nacimiento y echarlo a andar, o sea, digamos, algo tan revolucionario como contar con una bolsa o un cuerpo de gerentes Sí. Que puedan ser asignados en las distintas entidades del país y que sean elegidos meritocráticamente, ya eso solamente ha sido algo revolucionario teniendo en cuenta nuestra historia. Así es. Creo que yo rescataría durante mi gestión y durante el tiempo que me tocó, que tuve el honor de estar a cargo de servir, yo lo que destacaría es esta suerte de revalorización de la gerencia pública en términos de una conexión con lo que necesitan las entidades públicas, con lo que necesita el territorio. Por ejemplo, ¿no? Un gobernador regional, no diré de qué región, me decía, Yaneiri, oye, he tenido gerentes públicos acá, sí, pues no, teóricamente muy buenos, pero en el momento en que las papas queman no quieren firmar o no se empapan de las cosas que realmente están pasando en la región. Entonces, teóricamente son buenos, pero luego, digamos, no ejecutan, no llegan, ¿no? Entonces, no, como que no estarían algunos de ellos dando la talla, ¿no? Yo creo que ahí también encontré comentarios de algunos gobernadores regionales respecto a otros gerentes, donde señalaban a esta gerenta pública, yo quiero 10 así. Y una gerenta pública, mira, curiosamente, ¿no? Que está en el hospital de Jaén, que está dirigiendo el hospital de Jaén de forma maravillosa. Es un hospital que casi era una posta médica, pero bajo su dirección se convirtió, pues, no solamente ha atendido COVID, ¿no? Pacientes COVID, sino también de especialidades. Mira. Entonces, y es un hospital en el cual va muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, de cal y de arena, pero el punto es, o la apuesta que hicimos fue por revalorar la gerencia pública, y en ese sentido buscamos primero también esta suerte de perspectiva de género, ¿no? Y en ese sentido, cómo pasar pues de 3 de cada 10 directivos o directivas de personas que están en el poder que sean mujeres, o sea, eran 4 de 10, cómo pasamos a que sean más, claro, ¿no? Que realmente haya paridad, ¿no? En ese sentido, apostamos por crear un programa que no fuera solamente de desarrollo de capacidades, sino que también pudiese incluir mentoría, ¿no? Una suerte de temas de coaching, donde haya mujeres hablando con mujeres, con mandos medios y con directivas. En el caso de directivas para que se mantengan, en el caso de mandos medios para que lleguen, ¿no? Entonces, y eso se trabajó fuerte con la Escuela Nacional de Administración Pública. Y lo segundo fue un plan de una intervención que se hizo con gerentes públicos que estuvieran conectados a metas, cuyo trabajo estuviera conectado con metas. Y se hizo en temas de inversión pública.
Entonces, cómo en todos los gobiernos regionales y en algunos gobiernos municipales se podían asignar gerentes, ¿no? Directivos públicos, algunos de la bolsa de gerentes y otros elegidos, al menos cumpliendo los perfiles, pero que su labor estuviera conectado con metas. Es decir, en un año tienes estas metas que tienes tú que acreditar su cumplimiento, y si no las cumples, no se te renueva para el siguiente, O sea, ¿no? presupuesto por resultado. Exactamente, presupuestos por resultados, y de esa forma que, digamos, el MEF, porque el Ministerio de Economía también ya estaba más renuente a invertir en gerencia pública, porque decía, oye, no hay resultados, tú me dices que implemente, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, claro, esto en la práctica se iba a convertir en una estrategia si funcionaba, y estábamos convencidas que iba a funcionar, porque eran equipos que tiene que ver con toda la cadena de valor de la inversión pública en regiones, con metas específicas para que realmente la ejecución subiera y para que las obras se construyeran, ¿no? Entonces, tuvimos un primer año bastante auspicioso, de ahí ya yo salí, no he visto cómo ha seguido avanzando el tema, pero esa era una palanca para poder implementar también reforma del servicio civil, que era parte de nuestras obsesiones, ¿no? Claro. Seguir implementando reforma, porque solamente la meritocracia, la idoneidad y una gestión por resultados iba a permitir revertir, digamos, lo que estaba pasando, los problemas que tiene el territorio, ¿no? Pero una cosa, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero es que a mí siempre me gatilla eso cuando lo escucho, porque lo he escuchado de muchas ministras de Estado, mis primeras cabezas de instituciones, organismos autónomos y tal, ¿no? Ideas que se convierten en acciones que están encaminadas, y viene alguien y lo cambia. O sea, a decirte verdad, yo no entiendo por qué todavía tenemos que... A ver, es natural que alguien piense, que tenga su estilo, hacer las cosas, pero vamos, si ya hay un programa encaminado, ¿no? Que tiene un análisis, una expectativa, ya tienes una experiencia, prueba, error, o sea, ¿por qué no se siguen las cosas buenas? Paramos siempre en eso, ¿no? Comenzamos a correr y después, retroceso. Y retroceso. Y lo que generalmente escuchas, ¿no? Funcionarios públicos que entran y dicen, nunca, por primera vez se está haciendo. No, no es por primera vez. O sea, estás volviendo a retomar algo que ya se hizo, o en todo caso, revisa un poco la historia. Yo sí estoy convencida que hay gente que entra al sector público con muchas ganas de hacer, y con mucho compromiso, pero hay personas que definitivamente no entran con esa actitud. No sé cómo lo ves. Ahí de cara al ciudadano, yo te ¿no? diría de dos, tres ideas, ¿no? La primera es que sí creo que hay funcionarios que entran con esta suerte de complejo de Adán, que antes de ellos el mundo no existía, Así ¿no? es. Y están inventando la rueda, ¿no? Si los equipos están institucionalizados, si tiene siquiera 4 dedos de frente como para poder escucharlos, podrá darse cuenta de que hay cosas que se han estado haciendo, que funcionan, y que no todo está mal, ¿no? Que podría mejorarse si... exactamente. Claro, y en ese sentido, o sea, digamos, si tiene mucha claridad en torno a la visión del sector, por ejemplo, un ministerio o cualquier institución pública, entonces probablemente la dirección política podría ajustarse, cambiar, pero sin tener que matar lo ya avanzado, ¿no? Lo que ya está crecido, es un bebé, ha ido creciendo. Pum, lo o sea, cortas. exacto, ¿por qué matarlo si está funcionando, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera idea frente a ello, ¿no? Sobre todo ahora que se vienen elecciones, ¿no? Lo importante que es poder analizar, ¿no? Hacer un estado de la cuestión, a ver qué cosas están haciendo, por qué se está persiguiendo, está funcionando, no está funcionando, qué tendría que mejorar, ¿no? Y no matarlo de plano. Y en segundo lugar, la importancia de tener una visión política del sector al que se va a llegar, para decir, oye, yo quiero dejar como legado esto, ¿no? Ayúdenme, o sea, voy a reorientar un poco los recursos, pero, digamos, respeto lo que el ministerio, que la organización está haciendo, ¿no? Entonces yo diría eso en primer lugar. Yo diría en segundo lugar,
esta suerte de respeto por el servicio público, ¿no? Servicio público entendido por la función pública, por el servicio civil, ese necesario respeto, Totalmente. ¿no? Porque a veces lo que creo que muchos funcionarios, sobre todo los que no han tenido experiencia dirigiendo equipos, a veces creen que porque llegan y dicen esto ahora va a ser así, ¿no? Ahora Por esto arte de magia. se va a hacer esto, Así es. ¿no? Entonces, y porque él lo dijo o ella lo dijo, al día siguiente ya se va a estar ejecutando. Sí. Entonces, Es parte de la experiencia. Exacto. Entonces, lo que tiene que tener claridad es que si no logra ganarse el respeto de la gente, va a encontrar muchísimas resistencias pasivas, ¿no? O los clásicos boicots, Claro. ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, Claro, cuando comienza a filtrarse información a la prensa, ¿no? Los clásicos boicots. Exacto, ¿no? Entonces, y que el equipo finalmente no camina, ¿no? O puede desarrollar una idea buena, que puede ser buenísima, pero si no logra, digamos, esa inspiración, ¿no? Porque yo creo que buena parte del sector público es también inspiración, o sea, la gente gana poco, o sea, entonces básicamente está ahí porque tiene sentido de trascendencia, eso me lo decían en la OECD, por ejemplo. Entonces, para que pueda permanecer en el tiempo. Si no, lo que va a ocurrir es que la propia gente va a decir al nuevo que viene, oye, mira, esto no funciona, esto era una tontería que planteó el ministro que se está yendo, así que pongámoslo en el cajón y a lo siguiente. ¿No? O lo que ocurre, ¿no? Que dicen, esta persona va a durar un mes. Sí. ¿Qué vamos a hacer cosas? Ya déjalo nomás, que hable, ya déjalo pasar. Y flota, ¿no? Y deja... Exacto. Entonces, si bien es cierto... Es parte de una experiencia. Como nos enseñan en Derecho, digamos, las administraciones públicas se organizan por jerarquía, pero también es cierto que funcionalmente, sí es cierto, pues hay un nivel de autoridad, dirección, pero lo que es claro es que lo que está destinado a perdurar, o si alguien quiere realmente dejar un legado, tiene que hacer una gestión que va mucho más allá de la jerarquía, ¿no? De cosas que funcionen, con el respeto de la gente, sostenible, sostenido, en base a valores. Totalmente de acuerdo. Alguna vez yo me acuerdo que tuve una exministra acá que me dijo con total asertividad que ser un funcionario público sin experiencia y asumirlo es también como un acto de corrupción, ¿no? Porque en realidad no conocer la cosa pública, ¿no? Y tratar de pontificar en base a tu experiencia sin haber sabido lo que significa esto antes y tratar de efectuar cambios o desconocer lo que se ha hecho, vamos, o sea, puede pasar una factura muy alta, como estamos viendo en muchísimos casos. Por supuesto. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando estuve en Brasilia, en la Escuela Nacional de Administración Pública del Brasil, trabajando con ellos unos temas, fue que me compartían que ellos tienen un modelo de servicio civil en el que las personas que aspiran a entrar al Estado tienen que pasar por lo menos un año, no sé si era un año o dos, por esta escuela. Claro. Llevando gestión pública, llevando los sistemas, cómo funciona el Estado, ¿no? Porque, claro, una persona puede ser un excelente médico o una excelente economista o abogado o abogada, pero no necesariamente eso te hace un gran gestor público o gestora, sobre todo si vas a ocupar cargos medios y ya no te digo si es que aspiras a estar en altos cargos, ¿no? Porque, digamos, es muy complejo, tienes que saber, creo, gestionar personal, conocer las reglas del control gubernamental, de presupuesto. Exactamente, ¿no? De defensa pública. Controles. Exactamente, y un largo etcétera, las reglas presupuestales, de tesorería, ¿no? Y un largo etcétera, ¿no? Porque eso forma parte de que y permite que el Estado funcione, ¿no? Si tú no sabes cómo comprar, digamos, por poner en infraestructura educativa, cómo comprar carpetas, cómo comprar sillas, cómo comprar, cómo hacer que los techos de los colegios no se caigan, ¿no? Entonces, cuándo hacerlo, la oportunidad para que el material educativo llegue a tiempo, cuándo tienes que empezar a desplegarlo, planificación, ¿no? Entonces, si tú no sabes hacer esas cosas, entonces tú llegas más bien al Estado
Estado a perjudicar a la gente, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, este modelo me pareció bien interesante que existe en Brasilia, pero lo que me dejó como moraleja es la importancia de inocular, y esto creo que es un gran cambio cultural, en la gente que, si bien es cierto, aspira a estar en el Estado, tiene que prepararse para hacerlo. Así es. ¿No? Total. Entonces, y aquí quiero contar una anécdota de un ministro de Educación en la era del presidente Castillo, del expresidente Castillo, que me tocaba la puerta y me decía, mira, tengo este director de colegio que es buenísimo, ha sacado adelante el colegio del distrito, ¿no? La principal unidad escolar, digamos, ha logrado esto. Quiere que sea mi director general de educación. Entonces, pero mira las reglas que me estás poniendo. Adapta. Y no, yo le digo, y claro, señor ministro, ¿no? Con todo respeto, no se trata de que los profesores de colegio no puedan llegar a ser directores generales, porque claro, además había toda una alocución, claro, de que los pobres nunca vamos a poder llegar, los provincianos nunca vamos a poder llegar. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un mayor número de servidores públicos del territorio, claro, que puedan llegar a cargos estratégicos. Totalmente de acuerdo. En todo caso, pero en este momento lo que usted me está pidiendo es que una persona que solo tiene experiencia dirigiendo un colegio dirija la política educativa del país. Posible. Entonces, falta de respeto. Entonces, digamos, entiendo su punto. Claro. Hagamos juntos un programa de pasantías, ¿no? Para profesores. Hagamos un programa juntos para que pueda mejorar la experiencia que puedan tener estos servidores públicos, estas servidoras en el territorio. Pero en este punto, usted tiene que comprender que para poder ejercer esos cargos se tiene que tener experiencia y saber cómo hacer las cosas. Tiene que haber una preparación previa para ello. Bueno, pero yo me imagino que tú debes haber sido de las poquitísimas que deben haber dicho eso, porque qué difícil debe ser gente que siente que está en el poder. Es decir, no se puede. Es que si las personas afortunadamente había una ley y claro, y la reglamentación que ya se había desarrollado, pero sobre todo porque llegaba pues el jefe de recursos humanos y me miraba pues con cara de aterrado, como claro, diciéndome ayúdame, ayuda. ¿No? Entonces, le digo, ministro, si usted quiere dejar un legado en la educación pública a este país, digamos, necesita tener un equipo que esté en condiciones de ayudarlo a hacerlo, ¿no? Y bueno, un poco ahí que la calentura bajaba, pero digamos, y es así, uno a uno, porque claro, culturalmente hemos estado tan acostumbrados a otros, digamos, a ciertas reglas de juego, y yo diría que no solamente durante la era Castillo, ¿no? También en otras presidencias, porque algunos dicen, no, Castillo, no, o sea, en varios hemos estado tan acostumbrados, sino que claro, algunos pasaban piola, ¿no? Pasaban desapercibidos, pero creo que culturalmente es probablemente lo más difícil de revertir, ¿no? Y creo también el poco control del ego, ¿no? Porque hay personas que ya llegan y dicen, yo puedo hacer lo que quiera y no me pueden impedir, porque yo soy, ¿no? Entonces, comprende que principalmente es un servidor. Sí, porque como decía, falta comprensión. Ahí, ¿no? Como decía mi abuela, las personas las conoces cuando están borrachas, así es. Cuando tienen poder. Totalmente. En las malas. Así es. No, entonces, en la adversidad. Totalmente. Sí. Habría tanto que decir y seguir y a mí yo siempre me quedo corta con los podcasts, pero ya me están viendo el equipo porque tenemos un tiempo pauteado. Así que voy al tema de valores, querida Yaneli. ¿Cuáles son aquellos valores que para ti son los que siempre te han acompañado, que tú para ti tienen una presencia constante en tu vida? El primero creo que es la vocación por el país, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro de Alberto Vergara, Repúblicas Defraudadas. Lo estoy leyendo también. Interesante, muy interesante. Y me hace más consciente de cómo desde las pequeñas cosas es posible promover igualdad y una igualdad para la libertad. Si no somos iguales, sino en derechos,
en oportunidades, no podemos ser realmente libres. Totalmente. Digamos, una niña en Condorcanqui no tiene los mismos derechos o acceso a oportunidades que una niña en San Isidro, ¿no? Entonces creo que eso está presente en muchas de las cosas que pienso cada vez que me plantean retos profesionales. Lo segundo es la empatía, ¿no? Que va de la mano con lo primero, que aplica desde la persona que está a tu lado hasta en el tema laboral o profesional, o cuando me toca viajar a otros países, ¿no? A trabajar a otros países, ¿no? Qué importante es poder saber qué cosa les aqueja a las personas, y intentar ponerse en su lugar y desde allí poder construir. Es algo también que trato de inocularle a mis estudiantes en la universidad, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una norma que solamente va a servir para Lima y para ciertos distritos de Lima, entonces no estudiamos derecho, ¿no? Estudiamos otra cosa que te permita hacerlo, ¿no? Y creo que el amor por el país, bueno, una visión país, diría yo, empatía, y también creo mucho en la importancia del liderazgo transformacional, ¿no? En el sentido que siempre se puede hacer algo, siempre, por muy cuesta arriba que sea, ¿no? Por muy que nos digan que somos como el salmón, como decía la canción de Calamaro, ¿no? Siempre se puede hacer algo, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, uno de los podcasts de Women CEO, esta entrevista que le haces a María Elena, ¿no? De Big Mom, ¿no? Cuando hablaba del trabajo que viene haciendo desde el sector privado en Condorcanqui. De acuerdo. Entonces, a veces solo necesitas un poquito de empatía, ¿no? Pero empatía siempre y compromiso. Exactamente, un poquito de empatía y compromiso, porque no solamente basta indignarte, ¿no? Así es. Para eso está el Twitter. Exactamente. ¿No? Sí. Sino es la acción, ¿no? Exacto. Eso es lo que marca la diferencia. Y yo diría, por último, la resiliencia, ¿no? Porque, o sea, vivir es fallar, es equivocarte, es apostar, es perder, pero también ganar. Y siempre se puede aprender en todos los casos. Y siempre se puede, y yo diría incluso se debe estar agradecida por cada experiencia, porque todo es aprendizaje, ¿no? De acuerdo. Bueno, y yo te agradezco, Yaneri, la oportunidad de haber tenido de compartir tus experiencias, tus reflexiones. Estoy segura que a más de uno nos dejas esperanza, ¿no? Porque quienes creemos en un país con probabilidades, con posibilidades, con futuro, un país para nuestras familias, para todos nosotros, necesitamos de un Estado que funcione, ¿no? Y nos damos cuenta que sí hay profesionales preparados, ¿no? Que cuando tienen la oportunidad de estar en las posiciones estratégicas hacen lo que se tiene que hacer. Pues pensemos en a quiénes poner en esa responsabilidad, ¿no? Entonces me ha gustado mucho lo que has comentado, porque tener esa mirada no solamente consciente, sino autoconsciente, ¿no? de tu compromiso respecto a las personas, la mejora, ¿no? Las mejoras de las personas, ¿no? El respeto de la persona, pues es que es lo que buscamos y es lo que deberíamos tener como el perfil básico de un funcionario público y que tiene a su cargo precisamente definir políticas que se implementen. Exactamente, y creo que para poder, ha habido demasiada huida del talento humano del sector público, y creo que el gobierno que está a la vuelta de la esquina, creo que es importante exigirle, demandarle que defina qué es lo que va a hacer al respecto, porque o están o el talento humano que conozco, sobre todo los directivos senior, directivas senior buenísimas, o con mayor razón las mujeres son las que frente a situaciones que no son, digamos, legales, ¿no? Huyen al instante, o están en el sector privado, o están en instituciones públicas satélite, escondidas, ¿no? Cuanto menos se les vea, mejor. Exactamente, o totalmente fuera, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser una línea de acción del nuevo gobierno,
porque si no vamos a estar condenados a seguir teniendo gestiones mediocres, sin visión de Estado y lo que es más importante, sin una visión pensada en la gente. En la gente. Bueno, Yaneiry, te comprometo para nuestro foro Voz y Poder, el foro para mujeres del sector público que vamos a tener en el mes de octubre, creo. Va a ser el primer foro que se va a organizar para las directoras del sector público, porque este mensaje de liderazgo consciente, de liderazgo auténticamente femenino, tiene que llegar a quienes dirigen en el sector público. Y muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo, en el cual creo que hemos compartido varias reflexiones que nos suman. Y bueno, a todas y todos, muchísimas gracias por haberse permanecido. Creo que nos hemos extendido un poco, pero valió totalmente la pena, porque no hay que perder fe en nuestro aparato público, no hay que perder fe en la capacidad de articulación que tenemos los peruanos y sobre todo desde lo privado y lo público, cómo podemos construir un país cada vez mejor. Exactamente, compromiso privado-público, porque no podemos claudicar. No. De eso depende ya no el presente, sino también el futuro de nuestros hijos, hijas y de las generaciones que vendrán. Así es. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Ya saben que nos pueden seguir en las distintas plataformas, tanto en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Muchas gracias. Muchas hasta gracias. otra oportunidad. Un abrazo.